This video is an instructional guide for the operation of the balancing device developed by seniors at the University of St. Thomas. Este es el marco con patas niveladoras de placa ancha en la parte inferior. Puede ser aflojado para cambiar la altura de cada pata. Los extremos del marco soportan el peso de todo el dispositivo. Se conectan con dos juegos de brazos de aluminio ajustables. Esto se llama la mesa de resorte. Aquí el movimiento está permitido o restringido. Las placas de aluminio superiores e inferiores se conectan a través de 8 cadenas giratorias. Las varillas roscadas y tuercas colocadas dentro de los pequeños collares protegen las roscas y el movimiento general. 4 resortes y postes de aluminio están adjuntos y mantienen a los resortes en su lugar. En la parte superior de la mesa de resortes está montada la estructura de soporte del rotor. Se adhiere a través de una placa de montaje de acero, asegurando 2 soportes. Hay una varilla de aluminio de 1 pulgada colocada en los soportes. Un lado para su operación y el otro tiene el contrapeso para equilibrarla. Dentro de cada eje es donde se asegurarán los conectores. Hay 3 tamaños diferentes de conectores de eje. Cada uno tiene un extremo que tiene un diámetro interior de 1 pulgada para conectarse a los ejes. El lado opuesto tiene un diámetro interior de 25 milímetros, 32 milímetros y 38 milímetros. Hay 2 conectores de eje de cada tamaño usados en tándem según el diámetro del rotor equilibrado. Equilibradores cruzados. Los collares de eje extraíbles se deben asegurar en cada extremo del rotor. Cada uno tiene 2 tornillos hexagonales. Cada equilibrador transversal tiene 4 varillas roscadas tamaño M14. Estas se montan perpendicularmente. Hay una tuerca en la parte inferior de cada varilla. Está ahí para montaje, no para ser movida. Los pesos cilíndricos deben colocarse, moverse a varios lugares y asegurarse en cada tamaño con un juego de tuercas. Ahora explicamos cómo operar este dispositivo para equilibrar un rotor. El rotor en el dispositivo, el balanceo estático, el balanceo dinámico y las medidas de solución e implementación. La fase de instalación requiere de 2 a 3 personas para levantar y asegurar el rotor en el dispositivo. Desinstale el rotor de la maquinaria. Mida la longitud y el diámetro del rotor. Ajuste la longitud del marco del dispositivo de equilibrio con los brazos ajustables. Seleccione el tamaño correcto de los balanceadores cruzados. Deslícelo en cada extremo del rotor. No ajuste los tornillos hexagonales. Encuentre el conector de eje correcto que se asocie con el equilibrador cruzado. Monte firmemente el lado de 1 pulgada del conector de eje con una llave hexagonal en los ejes operativos de 1 pulgada. Deje el otro lado suelto o completamente desconectado. Móntelos en direcciones alternas. La parte superior de los pernos hexagonales debe estar hacia arriba cuando están completamente enfrentados al suelo. Coloque el rotor en los conectores de eje. Ajuste esa mitad con una llave hexagonal. La fase de equilibrio dinámico requiere de 1 a 2 personas. Gire el rotor lentamente. Utilice el volante y luego suéltelo. El extremo pesado tocará el fondo. Si no se ha realizado previamente el equilibrio estático, alinee los ejes del equilibrador cruzado verticalmente con la posición actual del rotor. Ajuste cada uno utilizando una llave hexagonal. Utilice 2 pesos ligeros, de 30 a 80 gramos. Colóquelos en ambos equilibradores cruzados en el extremo exterior del eje opuesto al extremo pesado. Asegúrelos usando tuercas. Deje que el rotor gire de 2 a 3 veces más. Con el peso adicional no se cae constantemente a un extremo.
Si hay todavía un extremo más pesado que el otro, ajuste los pesos para que estén más alejados en la dirección radial. Si el rotor se cae hacia el lado en el que se agregó el peso adicional, muévalos hacia adentro. Repita la rotación y el movimiento de pesas según sea necesario. Se puede usar más peso si el problema no se soluciona en la ubicación radial máxima del equilibrador transversal. Repita el mismo procedimiento de agregar y mover peso como con el equilibrio estático, pero con el rotor montado. Será más fácil identificar visualmente el desequilibrio debido al movimiento en los resortes y realizar más correcciones menores en la ubicación de los pesos. ¿Satisfecho con los resultados? Continúe. Finalice el proceso con la fase de medición e implementación de la solución. Esto requiere de 2 a 3 personas para retirar el motor del dispositivo. De 1 a 2 personas, verifique 2 veces y ajuste las tuercas del equilibrador cruzado y los tornillos de fijación si es necesario. Afloje los pernos hexagonales del conector del eje. Sujetando el rotor, retírelo del marco, luego comience a soldar. Usando una cinta métrica o una regla, mida la distancia desde el borde del diámetro del rotor hasta el centro del conjunto de pesos y tuercas en un eje. Esto se puede hacer midiendo desde el exterior del collar del eje del equilibrador cruzado. Luego, agregue ese ancho o mida directamente desde el borde exterior del diámetro del rotor. Registre este número e identifique qué lado del rotor está asociado con el valor. Repita los 2 pasos anteriores si se utilizaron varios ejes. Sin quitar el equilibrador transversal, retire los pesos y las tuercas de cada eje, uno a la vez, y péselos en una balanza. Cada tuerca pesa 20 gramos y los pesos están etiquetados. Registre el peso medido con su longitud. Repita los pasos de medición y de peso para el otro extremo con el segundo equilibrador cruzado. Antes de retirar los equilibradores cruzados, transcriba la posición lineal de cada eje al que se le aplicaron los pesos utilizando un rotulador permanente o algo parecido. Retire los equilibradores cruzados aflojando los tornillos hexagonales. Adquiera piezas de metal soldable idénticas o casi idénticas al peso total para reemplazar el peso de las tuercas y balancear los pesos aplicados a cada eje. Marque la distancia desde el borde exterior del diámetro del rotor e identifique la ubicación de cada peso. Suelde permanentemente esos pesos al rotor. Su rotor ahora debe estar suficientemente equilibrado para evitar futuros desgastes y vibraciones no deseadas. La operación de equilibración utilizando este dispositivo está completa. For questions and troubleshooting, see the written instruction manual. Thanks for watching.